Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Independiente del Valle. Se jugó la final de la Copa Sudamericana y nuevamente Independiente del Valle se quedó con el título ganándole a un gran equipo y con mucha historia como São Paulo de Brasil. A raíz de esto se me ocurrió hablar un poco acerca de la historia y el éxito y la verdad detrás de lo que ha sido este proceso de Independiente del Valle, que hasta hace 15 años era un equipo no solamente casi desconocido en todo el continente, sino que inclusive muy poco relevante en la historia del fútbol ecuatoriano. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que se hizo bien para que en tan poco tiempo Independiente del Valle al día de hoy sea un equipo tan exitoso tanto a nivel local como también a nivel internacional? Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que se pasen por el canal secundario y hagan lo mismo si les gusta este tipo de contenido y que me sigan en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter y demás, que tienen todos los links en la descripción y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, rápidamente les vuelvo a recordar que está activa la Liga Vivenga del canal. Lo único que tienen que hacer es clic en el enlace que van a encontrar en la descripción y también en el comentario fijado. A partir de ahí les va a armar el equipo y van a poder vender y comprar jugadores para empezar a competir a partir de la fecha número 5 de la Liga Española contra mí y todos los seguidores del canal que tengan ganas de participar, y como verán adentro también hay algunos premios. A 25 minutos de Quito, la capital de Ecuador, se encuentra la ciudad de Sangolquí. Allí nació, creció y se enamoró del fútbol José Terán. Su amor por el deporte justamente hizo que el 1 de marzo del año 1958, junto a un grupo de amigos, fundara un club al que llamó Independiente José Terán. ¿Por qué le puso este nombre? Bueno, el José Terán es bastante evidente, pero Independiente fue una especie de homenaje a Independiente de Argentina, el rey de copas, como después se lo conocería, por los grandes éxitos que tuvo sobre todo en la década del 70, ganando muchísimos títulos internacionales y que al día de hoy lo siguen sosteniendo después de muchos años de la última conquista que tuvo como el máximo ganador de la Copa Libertadores con 7 títulos. Era tan claro el homenaje que inclusive si nos vemos lo que era el primer escudo y los colores del equipo eran justamente blanco y rojo, y el escudo era prácticamente idéntico, por no decir idéntico, a lo que era el escudo de Independiente de Argentina. Hasta el día de su fallecimiento en el año 1975, José Terán siempre había anhelado ver a su equipo con la misma grandeza del rojo, aunque nunca fue testigo de ello. Recién en el año 1979 lograron su primer gran paso en el fútbol ecuatoriano, que fue el ascenso a la tercera división del fútbol de su país. Duró 7 años ininterrumpidos desde su debut en el 79 hasta que lamentablemente en el año 1985 descendería a la Copa Pichincha, que es una especie de torneo amateur que hay en el fútbol de Ecuador. Independiente volvió al fútbol profesional en el año 1996, luego de conseguir por segunda ocasión el ascenso a la segunda categoría, que sería el tercer nivel del fútbol ecuatoriano. Debido a las dificultades de mantener el club en la segunda categoría, apareció en escena sin duda el hombre que cambió para siempre la historia de Independiente del Valle y el gran gestor de todo lo que hemos visto hasta el momento, que es Michael Deller. Se trata del máximo accionista de una firma de shoppings en Ecuador llamada Quicentro y San Luis, dueño además de la franquicia Kentucky Fried Chicken en ese país y de varias inmobiliarias importantes, además de ser una de las más grandes fortunas de todo Sudamérica. Se hizo cargo de la institución y a la primera temporada o el primer año después de haberse hecho cargo y realizar los cambios que él creía necesarios, el equipo logró por primera vez en su historia llegar a la Serie B, es decir, la segunda división del fútbol ecuatoriano, tras consagrarse campeón de ese torneo. Solo tuvieron que pasar 2 años más para que finalmente lograra el tan ansiado ascenso a la Serie A, la primera división del fútbol ecuatoriano, después de quedar campeón de la Serie B en la temporada 2009-2010. El equipo tuvo algunos que otros tropiezos, inclusive en sus primeras temporadas después de lograr el ascenso a la Serie A, estuvo cerca de poder descender nuevamente a la Serie B, pero logró mantenerse y en el año 2013 logró por primera vez en su historia ser subcampeón de la primera división del fútbol ecuatoriano, también conocido como Serie A, y en el año 2014 se dio un cambio radical en el equipo, cambiando el nombre de Independiente José Terán a Independiente del Valle, que es la denominación con la que hoy en día lo conocemos.
Sin duda, sin embargo, el gran paso, o lo que hizo que realmente Independiente del Valle se haga conocido no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional, fue lo que ocurrió en el año 2016, cuando jugó la Copa Libertadores y desde la fase previa dejó en el camino a Guaraní de Paraguay. En lo que fue la fase de grupos dejó afuera a Colo-Colo de Chile y a Melgar de Perú. Ya en los octavos de final se encargó de eliminar nada más y nada menos que al vigente campeón, River Plate de Argentina. En los cuartos de final hizo lo propio frente a Pumas de México. En las semifinales de forma más que sorpresiva eliminó en la Bombonera en Argentina a Boca Juniors y lamentablemente en la final caería para mí frente al mejor equipo de esa Copa Libertadores, que fue Atlético Nacional. Sin embargo, sin duda, un equipo que hasta hace 6 años ni siquiera había logrado alguna vez jugar en la primera división de Ecuador, convertirse en el tercer equipo ecuatoriano en llegar a la final de una Copa Libertadores no era un logro menor y algo que además con el tiempo seguiría creciendo. Pero la consolidación de Independiente del Valle como un gran equipo no solamente ecuatoriano, sino como uno de los grandes contendientes del fútbol sudamericano, se daría en el año 2019, cuando jugó la Copa Sudamericana de esa temporada y dejó en el camino a Unión de Argentina, a la Universidad Católica de Chile, a Caracas de Venezuela, a Independiente de Argentina, justamente el equipo por el cual se creó y se inspiró José Terán para poder crear a su equipo, a Corinthians de Brasil, nada más y nada menos, y en la final le ganaría 3-1 a Colón de Santa Fe, también de Argentina, para quedarse con su primer título en su historia, convirtiéndose además en el segundo equipo ecuatoriano en quedarse con el título de la Copa Sudamericana junto a Liga de Quito. Después además jugaría la Recopa del año 2020, donde lamentablemente caería frente a Flamengo. Además se convertía, algo bastante particular, en el primer equipo ecuatoriano en ser por primera vez campeón de un título internacional sin haber sido campeón de un título a nivel local, que hasta ese momento parecía sin duda la gran deuda que tenía Independiente del Valle. Sin embargo, la verdad que no tardó mucho en saldar esa deuda, ya que en el año 2021 logró su primer título de primera división en el fútbol ecuatoriano, ganándole en la final, por un global de 4-2, a Emelec, uno de los equipos sin duda más importantes de la historia del fútbol ecuatoriano. En este 2022, y hace muy pocos días desde que subo este video, logró, además, después de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores, quedando tercero en su grupo, pasar en la Copa Sudamericana a Lanús, a Deportivo Táchira de Venezuela, a Melgar de Perú, que había sido una de las grandes revelaciones, lo aplastó, le ganó por 6-0 en las semifinales, y ganar nuevamente en la final a un gran equipo brasilero y con mucha historia como Sao Paulo por 2-0 y de esta forma quedarse con su segundo título de Copa Sudamericana, convirtiéndose además en el máximo ganador junto a Boca, a Independiente y Atlético Paranaense del certamen con 2 títulos cada uno. Obviamente haberle ganado a Sao Paulo en la final, victoria frente a Corinthians, Independiente, victoria frente a Boca, frente a River, lo han catalogado como uno de los apodos que tiene hoy en día más populares, como el famoso Mata Gigantes. Ahora bien, ¿cómo se logró en un periodo menor a 15 años todos estos logros para un equipo ecuatoriano que era prácticamente un desconocido? Un proyecto a largo plazo e inversiones en distintos lugares del país que contemplaron un centro deportivo y formativo de alto nivel, pensiones, canchas también construidas tanto en Sangolquí, la localidad de donde proviene Independiente del Valle, como también en otros lugares donde intentaron captar y formar jugadores. Sin embargo, esto no es diferente a muchos de los equipos que han logrado también muy buenas actuaciones, justamente basándose en la importancia de su cantera. La gran diferencia, creen muchos también, es que viene desde el concepto de la formación integral de sus jugadores que se incorporó a los planes formativos. Además de canchas y centros residenciales, el club construyó una serie de establecimientos educativos en los cuales los jóvenes terminan también sus estudios secundarios, obteniendo la licencia oficial que acredita la completitud de la educación secundaria en Ecuador. No solamente se encargan de formar jugadores, sino también se encargan de formar personas. En una nota realizada por ESPN en el año 2016 a Michael Deder, que al día de hoy sigue siendo el máximo accionista del club, pero ya no es parte de la directiva del mismo, le preguntaron cómo creía que habían llegado hasta aquí, en ese momento en referencia a la final de la Copa Libertadores. Él dijo, según sus propias palabras, que tenía claro hacia dónde iban, con un grupo muy comprometido de dirigentes y un gran cuerpo técnico, una pequeña pero muy estructurada organización formativa que trabaja con conceptos europeos, que prioriza la parte humana, como les comentaba antes, y un talento que creo que debería ser la envidia de todos los clubes latinoamericanos. Y también cuando le preguntaron si su modelo se guiaba en algo, dijo que se habían guiado bastante en el modelo que tiene una academia en Qatar llamada la Aspire Academy, que hemos hablado acerca de este modelo que ha captado muchos formadores de jugadores europeos, de España por ejemplo, que ha fundado muchos centros de entrenamiento para que el fútbol en Qatar de a poco vaya creciendo y que al día de hoy
tengan una selección más que competitiva. Justamente dos de los técnicos campeones que ha tenido y más importante de su historia Independiente del Valle son dos técnicos europeos. Miguel Ángel Ramírez, español, que llegó desde la Aspire Academy justamente, academia en la cual estuvo formando jugadores durante 6 años, entre 2012 y 2018, y el otro fue Renato Paiva, el técnico portugués que sacaría campeón por primera vez en su historia del torneo local a Independiente del Valle y que venía con una trayectoria de casi 20 años formando parte de las juveniles del Benfica, lo cual obviamente termina de entenderse hacia dónde va todo esto. A nivel juvenil, sin duda, Independiente del Valle tiene una de las mejores canteras del fútbol sudamericano. Una prueba tácita de esto es que en las últimas 3 ediciones de la Copa Libertadores Sub-20 ha llegado a la final del torneo, consagrándose campeón además en la edición del año 2020. Pero también, obviamente, lo que ha sido este crecimiento de Independiente del Valle ha ayudado mucho a la selección ecuatoriana. Para que se hagan una idea, en la selección de Gustavo Alfaro, en la última convocatoria previa a Qatar, gran parte de sus jugadores han pasado por la academia o han sido parte del proceso de Independiente del Valle. Es el caso, por ejemplo, de Moisés Ramírez, jugador que actualmente es arquero de Independiente del Valle con solamente 22 años. Piero Hincapié, que también surgió de la Academia Independiente del Valle y se iría vendido a Talleres de Córdoba, Argentina, a cambio de casi 1,5 millones de euros. William Pachó, también defensor, que se fue al Royal Amberes de Bélgica a cambio de 3 millones de euros. Fernando León, que jugó casi una década en Independiente del Valle antes de irse a Atlético San Luis de México. Ángelo Preciado, que actualmente juega en el Genk y fue vendido en casi 3 millones de euros. Carlos Grueso, que si bien tuvo un breve paso por Independiente del Valle, también tuvo parte del proceso en este club. Jackson Méndez, el futbolista que se fue al Orlando de la MLS desde Independiente del Valle. Patrickson Delgado, un joven de apenas 18 años que está a préstamo desde Independiente del Valle en el Ajax B, uno de los equipos también formadores de talento por excelencia. Sin duda Moisés Caicedo, probablemente el mejor proyecto que han tenido en estos años, que se fue vendido al Brighton en 5 millones de euros y que hoy en día es uno de los volantes más interesantes que podemos encontrar en la Premier. Alan Franco, que se fue al Atlético Mineiro de Brasil a cambio de 2.100.000 euros. Gonzalo Plata, otro de los muy buenos jugadores que tienen, que se fue a cambio de 1.100.000 euros al Sporting de Lisboa en su momento. Anthony Valencia, delantero que se fue a cambio de 1,5 millones al Royal Amberes del fútbol de Bélgica, o Michael Estrada, que si bien no se formó en Independiente del Valle, llegó desde Macara, fue vendido después de 2 temporadas al Toluca mexicano a cambio de casi 3 millones de euros de la moneda. Sin duda también hay jugadores muy jóvenes que probablemente no sean parte de este proceso, pero lo puedan ser del próximo, como Joel Ordóñez, de apenas 18 años, que se vendió en este mercado de pases al Brujas en 4 millones de euros. El lateral derecho José Hurtado, que se fue al Red Bull Bragantino a cambio de 3 millones de euros y tiene apenas 20 años. O Pedro Vite, que se fue al Vancouver de la MLS y es un volante que apenas tiene 20 años. Sin duda Independiente del Valle ha sido muy importante para el crecimiento del fútbol ecuatoriano, hoy en día una de las ligas más importantes que podemos encontrar en Sudamérica, quizás la más importante hasta podríamos decir, detrás de Ecuador y de Argentina, y ha sido muy importante para el crecimiento de la selección. Ecuador, por ejemplo, a nivel sub-20 ha sido campeón del sudamericano en el año 2019 y en el mundial de la categoría sub-20 que se jugó ese mismo año, también tuvo una muy buena actuación quedando en el 3er lugar, un puesto obviamente histórico para Ecuador y con una base de jugadores que también habían pasado por Independiente del Valle. Sin duda, en cuanto a la selección mayor, con todo lo que les he comentado, ha sido también muy bueno el proceso, porque Ecuador terminó en la 4ª posición, clasificando al Mundial de Qatar 2022 sin ni siquiera la necesidad de tener que ir a jugar un repechaje. Así que sin dudas el modelo Independiente del Valle es uno de los modelos más interesantes y a seguir en el fútbol sudamericano. Obviamente todos queremos ver que siga creciendo y a ver hasta dónde puede llegar. Uno sueña quizás con pensar en un campeonato de Copa Libertadores, algo que muchos dirán es improbable, pero seguramente cuando ocurrió con Liga de Quito también muchos pensaban lo mismo y habrá que ver hacia qué dirección termina yendo Independiente del Valle con la muy buena calidad que tiene de jóvenes en su plantel. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que se pasen por mis redes sociales y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.